Señores, de regreso estamos con El Consumidor y para mí es un gran placer compartir con mi queridísima amiga, la doctora Yanna Blanco. ¿Cómo está usted, doctora? Bien, buenos días. Buenos días, un placer tener en el programa. ¿Le di la mano, doctora? Sí, no importa. No hay coronavirus. Estamos bien. Sí, porque ahora, doctora, la gente no quiere dar la mano a uno. No, diga que los pies. Es que con los pies. Sí. Yo vi en un video, creo que fue en Rusia, que el primer ministro, el presidente de Rusia, llegó a un sitio y estaba saludando a la gente con los codos. Y yo decía, bueno, pero hasta esos niveles estamos llegando. No, y también saludo hindúes, que es de reverencia. De reverencia. Exacto. Ahora la campaña, no sé cómo se van a hacer los políticos. Sí. Porque salen a los mano a mano y los saludos y las cosas. Pero ellos están tomando sus medidas. Sus medidas, sí, pero no, o sea, entre mano y mano. No, y sobre todo que le brindan el cafecito. Venga, entre a mi casa, vamos a brindar una comidita. Sí. Doctora, vamos a hablar del reflujo, doctora. Sí. ¿Qué es esto, doctora? Que es muy común. Hablaba un poquito fuera del aire. Sí. Y también, además de común, que pudiera tener algún tipo de peligrosidad de no tratarse o de agravarse la situación. Sí. Habla un poquito de qué esto es reflujo. El reflujo se caracteriza por síntomas como pirosis, que es el paso del ácido del estómago hacia el esófago. Tenemos que saber que el pH del esófago es alcalino y el del estómago es ácido. Cuando el ácido sube, entonces daña las paredes del esófago, da molestia, da ardor y llega a dar hasta dolor. Hay personas que han tenido un reflujo tan intenso que parece un infarto. Yeah. ¿Y qué causa esto, doctora? ¿Por qué una persona puede subir estos gases, estos ácidos hacia arriba? Bueno, es porque el esófago tiene dos esfínteres, uno superior, donde tragamos, y otro inferior. Entonces, cuando ese esfínter inferior está débil, está flojo, el ácido puede penetrar el esófago. Ok. El esfínter es como la valvulita. La valvulita para contener el líquido del estómago. Sí. ¿Y qué puede hacer que esto suceda? debilite? Bueno, mira, a veces cuando las personas están muy gordas, el abdomen tiene mucha grasa, comprime el estómago y por eso sube el reflujo. Okay. Cuando usted se da una llenura, una hartura, y después de las harturas se bebe un tremendo vaso de jugo o de agua, entonces hay mucho líquido sobrenadante en el fondo gástrico y tiene tendencia al reflujo. Si usted se acuesta acabado de comer, también le va a dar reflujo. Sí. Y las personas que comen y siguen trabajando y siguen afanando, siguen haciendo cosas, la digestión se enlentece, se paraliza, la sangre en vez de ir al estómago va al cerebro, a su actividad, y entonces el paciente puede también tener reflujo. Nosotros salimos a la calle, doctor, y preguntamos a los ciudadanos qué provoca el reflujo, la acidez estomacal. Vamos a ver, señor director, qué dice el dominicano con respecto al tema. Los jugos gástricos dan eso, acidez estomacal. No, yo no sé. No. El jugo de acidez de naranja, también el jugo de chinola da acidez también. Provoca náusea, provoca problemas de la digestión, problemas de la comida, todo, sí. Puede provocar muchísimos problemas, enfermedades, puede la gente dejar de comer, puede provocar, y provocando problemas de úlceras, así dependiendo. Una hipersecreción de ácido clorhídrico. Bueno, a veces somos alérgicos al ácido. Cualquier tipo de ácido que uno consuma, como por ejemplo exceso de limón, exceso de naranja. El refresco de uva y la piña. Doctora, ahí, la gente, la gran mayoría hablaba de los ácidos relacionados, por ejemplo, con los cítricos, que son el limón, la china, la naranja y demás. ¿Realmente esto pudiera ser? Sí, realmente hay tipos de alimentos que producen más reflujo. Entre estos tipos de alimentos está lo que ellos señalaban, las bebidas carbonatadas, el ácido, el picante. Los refrescos. Los refrescos, sí. Las grasas, todo eso tienden a dar más acidez y a dar más reflujo. Sí. Ellos están orientados. Ellos están orientados. Sí. Pero específicamente es por esto que sucede, o sea,
necesariamente tiene que ver estos factores externos para poder... El abuso de esa sustancia pueden producirte mayor acidez y después, consecuentemente, puede venir el reflujo. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? O sea, los síntomas de reflujo que usted dice, cuando una persona se le aparece, ya mira, doctora, tengo estos síntomas, usted dice, eso es reflujo. Sí, cuando la persona me dice, mire, doctora, yo me siento un anugo y un caliente en todo el esófago que me llega hasta la garganta. Cuando yo como, después me viene esa sensación de quemazón, que me da hasta dolor de pecho. Eso es reflujo. Eso es reflujo. Si ocurre por lo menos 2 veces en la semana, ya se considera una enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática. Doctora, ¿puede ser una situación de momento, por ejemplo, que ese día específico yo comí demasiado y ya luego al otro día vuelvo a la normalidad, o es algo que va a continuar sucediendo? Esa es la diferencia. O sea, si te ocurre, a todo el mundo le puede ocurrir en algún momento después de una gran ingesta de alcohol, esa pirosis, esa molestia. Y si también tú has vomitado, te queda con esa sensación de molestia en el esófago. Pero si eso ocurre con frecuencia, daña tu calidad de vida, ya se considera que tú tienes la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora, y usted hablaba del tema de la alimentación y acostarse luego de comer. Sí. ¿Qué tan grave es eso? Porque hay gente, por ejemplo, hay muchas personas que hacen la pavita luego de la comida, que comen y luego se tiran ahí una mecedorita o se acuestan. ¿Realmente esto no es sano hacerlo? Las personas deben reposar después de comer, porque no deben quedarse en actividad, porque entonces la sangre que necesita el estómago para su proceso se va a otro órgano que puede ser el cerebro. Pero acostarse no es lo más saludable. Lo saludable es dar una caminadita ligera o sentarse a ver un programa de televisión, pero estar en paz, estar relajado. Acostarse no. Acostarse no es lo más saludable, no. Aumenta el reflujo. Eso es importante porque hay mucha gente que hace... Y beber agua acabado de comer también aumenta el reflujo. Sí. Sí. ¿Cuándo se debe tomar agua entonces? Media hora después de la comida. Media hora después. Y no con la comida, porque hay personas que tienen la mala maña de beber y comer. Eso es fatal, eso es muy malo para el sistema digestivo. Yo soy de ese grupo. Yo cuando como tengo que tener un vaso de agua ahí al lado. Aprendí esa mala costumbre, tengo que eliminarla. Pero no, lo ideal es esperar media hora y entonces ahí tú bebes líquido. Beber líquido. Doctora, ¿cómo se trata el reflujo? ¿Qué se hace? Bueno, el reflujo se utilizan medicamentos, primero con estas medidas que estamos hablando, no beba agua acabado de comer, no te acuestes acabado de comer, cena temprano y ligero, no usar ropa muy apretada porque aumenta la presión abdominal. En el deporte o en el gimnasio, eso de levantar pesa no le favorece al que tiene reflujo. Esas son las medidas higiénicas. Después los medicamentos se le pueden dar inhibidores de la bomba de protones, específicamente omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, etcétera. También se le dan medicamentos proquinéticos. Proquinéticos son medicamentos que empujan, hacen que el tubo digestivo se mueva hacia abajo para evitar el reflujo, y también, por ejemplo, antiácidos utiliza mucha gente, y sucralfato. Doctora, esa parte que usted habla del omeprazol en sí, yo siempre he escuchado, de que tengo uso de razón, del uso de esta medicamento, pero la gente la usa indiscriminadamente, o sea, llaman y ya dicen, dame un omeprazol porque me siento tal. ¿Ese uso o el abuso de este medicamento pudiera tener alguna consecuencia o de utilizarlo cuando no lo necesitas? Sí, realmente con los medicamentos deberían ser bajo prescripción médica. Tú ves que en otros países son bastante rigurosos con una receta médica, pero el esomeprazol y el omeprazol para el reflujo son maravillosos. Tú te sientes con acidez y te bebes un esomeprazol de 40 y tu vida te cambia. Y en el caso del reflujo, si ya hay lesiones en el esófago, se pueden utilizar hasta dosis doble del medicamento. Pero no se puede confundir esta situación con otra complicación que tal vez no sea tratada con omeprazol. Por eso es importante la endoscopía digestiva. O sea, en pacientes que ya tengan con frecuencia reflujo, es importante valorar su esófago, su estómago y su duodeno. Sí, hay que hacer una evaluación previa. Ver qué pasa ahí. Por eso es importante, señores, ir siempre al médico. De la automedicación, nosotros hablamos en el programa. Señores, por algo ellos estudiaron y por algo ellos hacen la receta, y muchas veces la gente, hasta la dosis, el tiempo que va a durar el tratamiento se lo cambia, doctor. Eso seguro el pan suyo de cada día. Sí. Lo correcto es ir al médico, que el médico sabe por qué tiempo debe dárselo. Yo he visto personas que han abusado de omeprazol
por 20 años. Sí. Y eso le saca pólipos en el estómago. Wow. Doctora, un reflujo no tratado o maltratado, ¿qué puede suceder con esta paciente? ¿Pudiera empeorar? ¿Puede llegar a una complicación de salud? Sí, un reflujo maltratado puede crear erosiones, esofagitis, ulceraciones en el esófago, un sangrado digestivo por esa causa y hasta estrecharle el esófago. Sí. Y hasta un cáncer pudiera llegar Hasta un cáncer. por un reflujo no tratado. O sea, por eso es importante, señores, tratar esto. Doctora, ¿cuál es el pronóstico entonces? ¿Es muy buen el pronóstico de cura, ¿no? de esta enfermedad? Si el paciente maneja las cosas con prudencia y adecuadamente y lleva las guías y las recomendaciones de su médico, eso no debe pasar a mayores. Sí. Lo más importante es esas recomendaciones que usted da de la alimentación, una alimentación sana, de no comer mucha grasa, cuando vayas a comer, no tomar agua hasta media hora después, ¿verdad que sí, doctora? Sí. No dormirte luego de comer. Sí. Caminar un poquito. Mi mamá habla de que los 100 pasos de la digestión, o sea, comer y dar 100 pasos de la casa. Eso funciona. Ella siempre decía eso, tiene que dar los 100 pasos. Cuando te da una altura, alta llenura, dice, eso funciona. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Y uno recuerda cuando iba de niño a la playa, al río, y le paquetaba y la cosa, ¿qué decía la mamá? No te metes en el agua que tú estás acabado de comer. Yo no, eso es verdad, yo me acuerdo siempre, por ejemplo, yo practicaba natación. Y había un letrero grande que decía, no puede entrar a la piscina hasta 2 horas después de haber comido. Sí, yo no respeté eso, pero realmente había un letrero. Había un letrero. Los muchachos que empezaban, yo con un pedazo de pizza dentro de la piscina. Sí, sí, sí. Doctora, muchísimas gracias. Sí, de verdad que agradecemos muchísimo el favor que nos hace de venir. La doctora Yana Blanco estuvo con nosotros. Doctora, ¿usted está en el consultorio dónde? En Docamet, edificio profesional Docamet, en Gascue, García Godoy, número 9. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Siempre, un gran placer siempre tener en el programa y hablar sobre este tema tan interesante, el reflujo, que es tan frecuente, muy frecuente, doctor. Sí, es muy frecuente. Sí, y realmente mortifica mucho al paciente. Mortifica, sí, es muy molestoso. Porque si tú sospechas que tiene un infarto, wow, te asusta. Sí, porque entonces te da dolor, te puede confundir con un infarto. Sí. Por eso es importante siempre visitar los gastroenterólogos para determinar cómo estamos de salud. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vayan.